lesiones deportivas, sobre la importancia de las lesiones musculares en el deporte. Placer contar con mi kinesiología y contigo en concreto. Muchas gracias, Escuela de Fisio, y muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a ti. Muy bien, Buenas pues tardes. Si quieres ir contándonos un poquito quién eres. Yo te conozco, pero para los demás, para que te ubiquen un poquito. Soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia desde Argentina. Pertenezco a Mega Kinesiología. Soy directora junto a Melina Varela. Tenemos Mega Kinesiología, formamos parte también del equipo de capacitación que brindamos con la Escuela de Fisios. Mega Kinesiología no solamente es una plataforma digital mediante su sitio web, sino que también tenemos el canal de YouTube, Mega Kinesiología, también un blog en el cual compartimos información de salud, y también tenemos un ciclo radial, el cual se transmite vía online, internacional. Todos los martes se emite a las 10 de la mañana en Argentina, 15 horas España, y los días sábados Mega Salud se repite también al mismo horario. Muy bien, pues yo creo que podemos empezar. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la importancia de las lesiones musculares en el deporte. Un tema bastante interesante y bastante importante para el deportista. Y para el fisioterapeuta que trata a deportistas. Así que nada, qué fisión de amigas y amigos, comenzamos. Muy bien, pues cuéntanos un poquito cuáles son los factores de riesgo de lesión, así para entrar un poquito en materia. Bueno, hay que tener en cuenta que los factores predisponentes de la lesión se encuentran en factores internos, los cuales dentro de los factores internos están la edad, sexo, peso, las habilidades deportivas de la persona, las capacidades físicas. En el caso de sexo nos referimos porque hay mayor predisposición en cuanto a sexo femenino, porque hay un mayor genu valgo y un mayor vatum, y hay una hiperlaxitud ligamentaria. Entonces por eso hay mayor predisposición a lesión. En caso de los factores externos, está constituido por características del campo de juego, si está en condiciones o no, en qué condiciones estamos realizando la actividad, por eso el clima también influye bastante. También el calendario de actividades deportivas. Claro, al final son tan importantes. Eso es, tanto los internos como los externos, yo creo que son igual de importantes. Por ejemplo, también cumple un rol fundamental si se respetan o no en las horas de sueño. También importante. Sí, también importante, por ejemplo, cuando hay competiciones, ¿no?, que son internacionales o son fuera, ¿no?, también los vuelos, ¿no? También yo he leído que no es lo mismo viajar hacia el oeste que hacia el este también, de cara al jugador, a las lesiones, incluso a la recuperación, ¿no?, después de un partido, o la preparación del partido o del encuentro deportivo. Claro, porque al producir una alteración del sueño provocada por una alteración que te lleva a los ritmos circadianos, entonces por eso también te ves afectado y sueles estar más cansado todavía. Genial. Muy bien, Gabriela, perfecto, genial. Y en cuanto a la readaptación deportiva, ¿en qué consiste? ¿Nos puedes contar un poquito qué es esa readaptación deportiva? Sí, esa readaptación deportiva consiste en lo que realizamos desde el área de fisioterapia. Realizamos una readaptación funcional, lo cual hacemos es preparar, básicamente readaptación deportiva es preparar a la persona a las condiciones que originaron la lesión. Por ejemplo, si del 70-80% de las lesiones deportivas se producen por realizar actividades excéntricas, entonces dentro del tratamiento se van a realizar ejercicios excéntricos. Entonces lo que vamos a generar es unas pequeñas microrupturas, lo cual lo van a preparar para una condición de lesión, es a modo preventivo. Entonces se realiza, primero vamos a realizar una historia clínica, la anamnesis, le vamos a preguntar qué deporte realizás, qué posición jugás. También mediante el informe médico, también corroborar a qué nivel se produjo la lesión, en qué área específica.
Entonces, en base a eso se realiza una evaluación funcional, realizamos un diagnóstico, entonces se tiene un diagnóstico médico y también un diagnóstico funcional, porque se realizan test específicos para el área afectada. En el caso de una articulación, hay test específicos para cada articulación. También en base a eso se va a realizar un programa de ejercicio terapéutico y una reevaluación continua para ver cómo va progresando. Muy bien. Yo la readaptación deportiva, bueno, lo que yo suelo hacer como readaptación deportiva es después de un tratamiento de fisioterapia, pues el tratamiento con el paciente, luego, una vez que está ya la persona recuperada, pues hacer esa readaptación hacia el deporte hacia el deporte que compite o hacia el deporte que le gusta hacer a esa persona. Para mí sería como la última fase después de la rehabilitación. Claro. Seguiría siendo rehabilitación, claro, pero ya más, como tú comentabas, pues si su deporte al final trabaja en fase excéntrica, pues trabaja en esos excéntricos, y lo que comentabas tú al final. Sí. Yo siempre, claro, al final, después de cada... Los mecanismos lesionales, no solamente el trabajo excéntrico, sino también la mayor cantidad de lesiones, en qué condiciones se producen. Cuando haces un salto unipodal, una aceleración, desaceleración. Eso es. Al final es importantísimo guiar al deportista en esta rehabilitación deportiva hacia el return to play, ¿no? Hacia su deporte. Es fundamental. Si nos quedamos sin esta parte del tratamiento, por así decir, nos estamos quedando muy cortos. La persona no va a volver a desenvolverse de la manera como lo hacía antes en su deporte. Muy bien, hablando ya del return to play, cuéntanos un poquito también qué es el return to play. Bueno, el return to play es el retorno al campo de juego. ¿En qué consiste? Una vez que ya, por ejemplo, se recuperó de la lesión, tenemos los informes médicos, también se le realizan estudios de ya sea ecografía, resonancia magnética, en los cuales nos dicen que está en condiciones de volver al campo de juego. En el caso, por ejemplo, un futbolista realizaba 6 entrenamientos a la semana, trabajo en equipo, encontrándose en esta fase de return to play, va a realizar solamente 3 días a la semana trabajo en equipo, el resto de los días va a realizar trabajo diferenciado. Pero estos 3 días que va a realizar trabajo en equipo va a estar monitoreado mediante GPS. Entonces, el GPS nos va a brindar un posicionamiento global de las actividades que realiza. Entonces, esos datos estadísticos que brinde el GPS se van a comparar con los datos previos a la lesión. Entonces, si no alcanza el 100%, pero por ejemplo, en un tiempo estimado que contemple el equipo médico y el readaptador físico, se realiza esta evaluación mediante GPS. Si se logra lo estimado, lo óptimo, en un tiempo estipulado, se va a producir progresivamente el regreso a las actividades con el resto del equipo. Pero no es de un día para el otro, ¿no? Hay entonces tenemos primero la fase de recuperación, la fase de readaptación y el return to play. Eso es, serían las 3 fases del tratamiento, ¿no? Y ya la persona pues ya estaría lista para volver al terreno de juego o a realizar el deporte de la competición que haga. Oye, una preguntilla, ya te la hago yo, ¿eh? El tema de la hidratación. He estado leyendo hace poco sobre esto y ¿crees que tiene que ver, en plan, la hidratación tiene que ver con las lesiones musculares en el deporte? ¿Crees que tiene algún beneficio la hidratación en cuanto a este tipo de lesiones? Sí, porque la hidratación no solamente ayuda a lo que es la concentración, el rendimiento, sino también a eliminar las impurezas del organismo, sino también que ese aporte hídrico también es fundamental porque ayuda en el proceso de cicatrización. Entonces, si tenemos una persona que permanentemente está deshidratada, tiene una lesión, va a demorar más tiempo la recuperación y que se cicatrice. O sea, que sería un factor relevante, ¿no? El tema de la hidratación. Claro. También ayuda a controlar lo que es la presión arterial porque ayuda a la función cardiovascular. Y el aporte de oxígeno de la hemoglobina a nivel muscular, para realizar las actividades. Entonces, la hidratación se ha visto que es fundamental a la hora de, tanto en rehabilitación o para realizar algún ejercicio. Es fundamental el aporte nutricional, por eso tiene que estar monitoreado. En el caso de deportistas de alto rendimiento, se tiene
se realiza una evaluación constante de la hidratación. Por ejemplo, en futbolistas de alto rendimiento lo que hacen es se le dan 60 o 90 minutos antes de jugar, se les da medio litro de agua, los cuales estiman que los va a eliminar, por eso les dan 60 o 90 minutos antes para que tenga posibilidad de eliminarlos antes de que comience a jugar. Y luego, después de que, por ejemplo, después de que juega la persona, se le realiza cuando termina el partido, se le realiza un control nutricional en el cual lo van a pesar y se estima que la pérdida que tuvo de agua fue del 2% con relación al peso corporal. Entonces se realizan mediciones una vez finalizado el partido. Entonces es fundamental el aporte hídrico. Genial. ¿Y crees que como prevención también estaría bien? ¿Crees que estar bien hidratado podría prevenir lesiones? Sí. Tu opinión, sí, ojo, tu opinión, Sí. La hidratación es fundamental porque, teniendo en cuenta primero las características individuales de la persona, pero si a ello le sumamos que tenés una buena hidratación, se supone que va a ser favorable para el proceso de recuperación también, porque si tenemos una persona que está con una deshidratación, va a tener bajo rendimiento de la concentración. Vale, genial. Pues mira qué interesante esto el tema de la hidratación. La verdad que había leído yo hace poco sobre el tema y tampoco encontraba así nada que me convenciera, pero me has convencido. Bueno, vamos ahora con tema de dolor lumbar. ¿Crees que tiene relación el dolor lumbar con el core? Quiero saber tu opinión también. Sí, en el caso del core, a ver, no sé si la mayoría de los asistentes son fisioterapeutas o no, pero en el caso del core lo que tenemos que visualizar es como si fuera un cilindro, en el cual la parte superior está conformada por el diafragma, la parte inferior por el suelo pélvico, la parte anterior por el transverso y la parte superior por el montículo. Entonces, es todo ese engranaje el cual, ¿qué es lo que hace? Absorbe y transmite energía hacia las extremidades. Entonces, el core, ¿qué es lo que hace? Brinda estabilidad, equilibrio, ayuda en la contracción durante los movimientos. Entonces, si no tenemos un buen trabajo del core, ¿qué va a pasar también? Por ejemplo, nos va a limitar los ejercicios, no va a haber una buena realización de los gestos deportivos, también no va a haber una buena ventilación pulmonar, entonces no va a haber un buen aporte de oxígeno. Y a nivel de suelo pélvico no se van a realizar bien las actividades fisiológicas como la eliminación de las impurezas. Eso es, yo por ejemplo que soy especialista en RPG, para mí pues el cuerpo son cadenas musculares y sí que hay una clara unión entre la zona lumbar y el core, sin tampoco olvidar que el top 3 de dolor lumbar, de dolor referido a lumbar, es el psoas ilíaco, el número 1, el top 1, el top 2, hablamos de cuadrado lumbar y el top 3, piramidal. Esos 3 músculos siempre son fundamentales tratar cuando haya un dolor lumbar, sobre todo el psoas ilíaco. Muchas veces se nos olvida porque pues vamos siempre a la zona local, ¿no? Si el dolor es en las lumbares, pues vamos a tratar las lumbares, pero muchas veces el dolor no está ahí. Entonces, para que veáis la importancia y la relación, ¿no? En este caso es el core con la zona lumbar, como también digo yo. Sí. La relación en cuanto al dolor lumbar, porque el dolor puede aparecer, también hay que tener en cuenta en base a las características del deporte que estás realizando, y si también es un deporte de impacto o de salto, en el cual, y las posturas que tenés al realizar el deporte, hacer esa misma, por ejemplo, un mal gesto repetidas veces, eso también va a influir en la aparición del dolor. Por eso me parece una herramienta fundamental para el deportista, vuelvo a decir, la reeducación postural global, porque trabajamos desde la estática a la dinámica. Si corriges la estática, optimizas la dinámica. Como estabas diciendo tú, si tienes una buena posición de arrancada, una buena posición de lanzamiento, una buena posición de tiro, al final tu dinámica, tu tiro, tu salto, tu carrera va a ser mucho mejor, porque estamos optimizando desde el momento cero, por así decir, que es lo que estás tú. Y como bien decías vos, por ejemplo, cuando vamos a realizar el tratamiento, por ejemplo, no solamente nos vamos a focalizar en el core, pero si quieres trabajar el core no vas a hacer solamente ejercicios estáticos, tenés que trabajar también en ejercicios dinámicos, porque la persona va a volver a jugar y si no está preparada, entonces... Sí, claro, desde luego.
tenés que trabajar. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos reeducando al paciente. Entonces, para reeducar al paciente, que estamos trabajando la neuroplasticidad neuronal. Entonces tenés que por tener en ejemplo, cuenta, sí. tenés Sí, que sí, tener, para continúa, terminar continúa. la idea, Sí, tenés sí, que tener tranquila, en tranquila. cuenta que vos no le vas a dar una orden, porque si vos le das una orden, la persona la va a ejecutar, pero no la va a internalizar. No. Entonces, tenés que guiarlo para que tenga un buen conocimiento de su esquema corporal, la percepción, y de esa forma reeducar al paciente. Sí, yo también trabajo mucho con tema de estabilización lumbopélvica, que es pues trabajo al final de estos músculos del core que has citado, ¿no? Esta musculatura profunda, ¿no? Abdominal. Y es lo que dices tú también, pues hay dos fases, ¿no? La fase cognitiva, primero, en la que tú le explicas y le enseñas a contraer, le enseñas a que tenga ese control motor, ¿no? De su propio cuerpo, y luego ya es cuando empiezas a meter pues ya diferentes ejercicios, movimientos, incluso al final pues un gesto deportivo. Pero es fundamental esa neuroplasticidad, ¿no? Ese control motor, esa fase cognitiva, de que el paciente pues realmente haga consciente esa contracción, ese movimiento, ese ejercicio. Y luego ya pues se le complica desde luego con excéntricos, con concéntricos, con velocidad, con aceleración, ya con lo que se quiera. Pero esa fase cognitiva, como decías, es fundamental. No sé si tienes algo más que añadir, si no pasamos al siguiente puntillo. Sí, genial, genial. Bueno, vamos también con un tema bastante conocido, ¿no? Y que suele pasar en tema de deportes con las tendinopatías, las famosas tendinopatías. Por ejemplo, en una tendinopatía, en un estadio inicial, ¿tú cómo ves el tratamiento conservador? ¿Harías tratamiento conservador? ¿Solo harías tratamiento conservador? ¿Harías otras técnicas? Si nos puedes contar un poquito. En el caso de las tendinopatías, el tratamiento va enfocado de acuerdo al nivel en donde se produjo la lesión. No es lo mismo tratar una tendinopatía rotuliana que una tendinopatía equiniana. Pero sí, por ejemplo, en los estadios iniciales, lo que sí tenemos en cuenta, las evaluaciones que vamos a realizar. Realizamos también una evaluación, primero la anamnesis, la historia clínica, después una evaluación estática y dinámica, y la evaluación funcional a nivel de la articulación, los test específicos. También dentro de la historia clínica se debe contemplar que existen test, por ejemplo, PSPF, que es, por ejemplo, del 0 al 10. Entonces, el paciente, si tiene del 0 al 3, es la incapacidad de realizar la actividad, y después el 10 es la máxima capacidad de realizar la actividad. Entonces, plantea cuáles son los movimientos, tiene que completar cuáles son los movimientos que se ven pedido de realizar. Entonces, en base a eso, va a ser un predictor de cuáles son los objetivos que tiene el paciente. Entonces, después de eso, realizamos las evaluaciones. Y, por ejemplo, paciente, primero vos podés realizar un programa de tratamiento. Comenzamos con agentes físicos, realizamos también movilizaciones pasivas, pero no quiere decir que todo el tratamiento va a consistir en agentes físicos y movilizaciones pasivas. Lo que va enfocado también es que tenés que prepararlo para la fuerza, para entonces trabajar en sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que progresivamente vas realizando un aumento de la carga, va a ser ya en base a la evolución del paciente. Entonces lo vas a preparar cuando retorne a la actividad de juego. A veces puede retornar, está realizando fisioterapia y en las estadías finales y ya volvió a realizar su actividad. Entonces, por ejemplo, si me dice que fui a entrenar y volví y recién presenté una pequeña molestia a las 24 horas, bueno, quería decir que está avanzando bastante bien. Si previamente, cuando me decía no, yo antes iba a entrenar y volvía de entrenar y me expresaba que tenía un nivel 6 de la escala del dolor. Entonces, por eso es la importancia también de trabajar en la sobrecarga progresiva. Sí, como bien dices, yo creo que el resumen de una tendinopatía es la modulación a la carga. Realmente es lo que hay que ir haciendo de forma progresiva e ir llegando hasta esa carga máxima. Te hago yo una pregunta personal. ¿Qué tratamiento harías tú para una tendinopatía? Si nos puedes contar. ¿Qué técnicas utilizas? Y luego con yo también, si queréis, las que hago yo. Para ver cómo... Lo que haría, por ejemplo, si quieres comenzar, hacer primero ejercicios isométricos, luego puedes hacer un poquito
por ejemplo, una tendinopatía reticular. Ejercicio por ejemplo. isométrico, voy a hacer tipo sentadilla, después haces bicicleta, lo puedes combinar después en base si presenta o no dolor y que expresa el paciente. Realizas también agente físico y luego podés trabajar en lo que es trabajo, si te fijas también a qué nivel está, si tiene limitado el ROM, lo que es la movilidad articular, quizás si podés realizar un poquito de movilizaciones, en qué nivel se encuentra, si puedes realizar movilizaciones pasivas o activas, o ejercicios activos. Y luego después puedes terminar con algunos ejercicios, por ejemplo, si está en un estadio inicial, ejercicios de propiocepción, y después de a poco ir trabajando la sobrecarga y ya después con el tiempo también realizar ejercicios excéntricos. Genial. Yo, por ejemplo, también utilizo bastante el tema de agujas, me funciona bastante bien. El tema de electroacupuntura, esos meridianos justo en la zona de dolor o en la zona del tendón inflamado, ¿no? Pues suele funcionar bastante, suele quitar bastante dolor. Aunque parezca mentira, el masaje transverso profundo Cyriax también funciona. Y yo la verdad que siempre le meto ahí un poquito de terapia manual haciendo este tipo de masaje, que ya sabéis, transverso a las fibras, y la verdad que funciona bastante, aunque ya realmente pues se piensa que está obsoleto, ¿no? Y que hay otras técnicas mejores, pero bueno, a mí al final me gusta pues complementar mis tratamientos con todas las técnicas que puedo. Y bueno, también punción seca podría estar bien de ciertos músculos que pueden estar de forma periarticular, ¿no? Que puedan estar pues también por este tendón pues no estén funcionando de forma correcta o estén contracturados, también estaría bastante bien. El frío me parece también que es bastante interesante. Sí, siempre hay un ayuda. tema con frío, calor, hay gente que pide frío, hay gente que calor. Leí yo hace poco que el frío que no interesa porque produce calcificaciones. Yo realmente, mi sistema para aplicar el frío es conseguir una vasoconstricción. O sea, yo aplico el frío directamente, un cold pack de estos, directamente en la zona, 6-7 segundos, porque lo que quiero es esa contracción, ¿no? Que quiero esa vasoconstricción de los vasos sanguíneos, valga la redundancia, para quitar ese aporte sanguíneo extra y aporte celular y que se disminuya la inflamación. A mí me funciona muy bien. Ya digo, hay mucha controversia, ¿no? Incluso en ligas de fútbol, en la NBA también hay mucha controversia con frío o calor. Yo particularmente utilizo el frío y la verdad que funciona bastante bien de la manera que estoy diciendo. Lo que pasa es que en base a crioterapia hay un auge que es crioterapia, pero en realidad las investigaciones son limitadas en cuanto a sus beneficios, como bien decías vos. Claro. Pero sí, tenemos que considerar en qué estadio se encuentra la persona. Por ejemplo, si presenta un dolor agudo, un proceso inflamatorio, sí, nosotros buscamos la vasoconstricción. Por eso lo podemos llegar a aplicar hasta máximo 10 minutos, porque ya después no queremos producir efectos adversos. Eso es, al final si no estás inflamando, porque el frío ya sabéis que va a llegar a un punto que va a producir calor y va a fomentar esa inflamación. Yo ya digo que pues lo utilizo y va bastante bien. Y luego pues la electrolisis también. Sí. Tu estrategia terapéutica es válida también, porque no es que haya una receta. Cada uno en base al paciente y a las condiciones que se encuentra va a buscar las herramientas necesarias. No es que, por ejemplo, me voy a focalizar solamente en aplicar agentes físicos. No, claro, por eso quería saber también tu opinión, ¿no? Y tu forma de trabajo, porque pues oye, siempre se aprende. Y ya te digo, yo son las técnicas que utilizo, también hago obviamente pues todo lo que habías dicho antes tú, isométricos y tal, pero sí que me gusta. Y como decía, la electrolisis, creo que la electrolisis de cara al deporte es algo mágico, ¿no? Para esos procesos pues, de recidiva, esos procesos que necesitamos recuperar lo antes posible, una buena electrolisis en ese tendón va a ser muchas veces maravilloso. Así que, nada, pues genial, ya te digo, era simplemente por ver, a ver también cómo trabajas y... No, pero me encanta también conocer tu perspectiva para ver también cómo claro, abordas. Sí. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Por ejemplo, cambiamos ya de tema. Para el tratamiento de una lesión, por ejemplo, ¿qué características crees que debemos de tener en cuenta? Y primero que tenemos que respetar las características del proceso fisiológico de la lesión, de la patología. No por querer optimizar el rendimiento y que vuelva lo más antes posible, vamos a acelerar los procesos, pero sí vamos a evaluar qué estrategia terapéutica utilizar, qué condiciones originaron la lesión,
cuáles son las características de la persona, Ujú, qué rol va a desempeñar en la actividad que realiza. Por ejemplo, no es lo ujú. mismo, no sé, un arquero que un delantero. Las características van a ser totalmente Eso. diferentes, ya sean morfológicas o también de calidad de movimiento y las capacidades. Yo creo que es fundamental, al final cuando haces la hipótesis y el razonamiento clínico, pues de eso también va a depender, ¿no? No solamente pues de la lesión que tenga o el dolor que presente, sino las demandas que va a requerir este deportista, ¿no? En su return to play Claro, o en su juego. Al final, como decías tú, no es lo mismo que tenga una lesión de gemelo un portero que un delantero, por ejemplo. Entonces, al final sí que creo que es fundamental, ¿no? Aparte de individualizar el tratamiento, pues ya también ver este tipo de detalles, bueno, vamos a llamarlo detalles, pero que al final es en lo que hay que basar el tratamiento y nuestra hipótesis y razonamiento clínico para poder... claro. Y en Ujú. base a lo que decías, por ejemplo, de la importancia de la nutrición, Ajá, está dosificado ya cuáles son, por ejemplo, el área de nutrición es fundamental en el equipo porque es el que dosifica que, por ejemplo, qué alimentos se les debe brindar a los deportistas durante el entretiempo y posterior al ajá, partido. Entonces, para ajá. que, teniendo en cuenta la pérdida de agua que tuvo y también el aporte calórico que hay que hacer luego de la actividad. Ujú, ujú. Genial. Muy bien, pues por mi parte no se me ocurre nada más que preguntarte. Vamos a ver si alguno de nuestros espectadores tiene alguna preguntilla. Dice aquí, si se hincha bajo la rodilla después de un partido de fútbol, ¿es muscular también? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Primero, tenés que aplicar hielo. Es un proceso inflamatorio. Entonces, lo que buscamos es disminuir la inflamación y el dolor. Hace efecto analgésico también, antiinflamatorio y analgésico. Pero sí tenés Eso. que respetar el tiempo, máximo 10 minutos. Más de esos no. Realmente para esto lo que, bueno, o sea, realmente es que la pregunta, pues, no sé si ha sido pues, debido a un traumatismo o es que solo se ha inflamado la rodilla espontáneamente Claro, sin haber hecho ningún tipo. por eso te digo Claro, que esto es lo básico. claro, claro. Pero Mm, tampoco, por eso te hago hincapié en eso, porque la mayoría de los pacientes me dicen, no, dice, me golpeé, me puse hielo, pero sí, como me dolía mucho, me lo dejé toda la noche. Error. No, claro, ahí estás haciendo todo lo contrario, ahí estás inflamando al final, no interesa, no interesa. Yo lo que te recomiendo, Anto, es que pues vayas a un fisio y que te haga un buen diagnóstico de por qué te puede estar ocurriendo esto. Puede ser debido a muchas causas. Realmente nos estaríamos lanzando Claro, a por una eso, piscina la vacía si pregunta no decimos un especificó si era diagnóstico. por un traumatismo o no. Claro, y aunque fuera por un traumatismo o no, yo creo que nos estaríamos lanzando a una piscina vacía si hacemos aquí una hipótesis de lo que puede ser. Realmente habría que hacer varias pruebas y hacer, ya te digo, un buen diagnóstico y con eso Pero hipótesis y un razonamiento una clínico. correcta evaluación para tener un buen diagnóstico. Eso es. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Pues ya te digo, ir al fisioterapeuta o bueno, incluso puedes ir primero al traumatólogo y luego pues ya después al fisioterapeuta para descartar con pruebas complementarias como puede ser una radiografía que no tienes nada roto o incluso con una eco, ¿no? Pues si hay sistema de meniscos o ligamentos poniéndonos en el caso más feo, ¿no? Pero pues probablemente sea una inflamación muscular o unos fondos de saco, no sé, es lo que... Claro, porque hay que ver si también él tenía factores predisponentes a la lesión, capaz que ya venía arrastrando y justo en ese momento hizo un movimiento específico que fue lo que desencadenó eso. Claro. Pues eso, mi opinión es que vayas a un especialista y que te haga un buen diagnóstico. Así Nosotros recién diagnosticas. intervenimos bajo prescripción médica. Sí, sí. Diagnosticar así a la ligera es un poco complicado. A ver si hay alguna preguntilla más. ¿Hay que poner algo apretado para eso, tipo rodillera? Bueno, yo es que no soy muy partidario de las rodilleras, la verdad. O sea, si estás haciendo el ejercicio, pues igual mientras haces el ejercicio te la puedes poner, pero a mí no me parece que sea un buen recurso. Haría mejor un vendaje, yo creo, que por una rodillera. La rodillera va a inflamar más de la cuenta. Sí, un McConnell, por ejemplo. Ya te digo, a mí la rodillera no me gusta, como tampoco una tobillera, en casos, o sea, digo, en casos normales, ¿eh? Estamos hablando de si es una simple contusión o una simple contractura o, bueno, una inflamación. Pero vamos, ya digo que yo no soy partidario de utilizar
estas rodilleras o tobilleras porque me parece que inflama más y no tiene ningún sentido. Yo iría más a un vendaje deportivo, creo que sería la solución. Volviendo a lo de antes, no sabemos lo que tienes. Yo me estoy tirando a la piscina y Claro. pero, pues igual no necesitas ni una Claro, rodillera ni necesitas un vendaje, necesitas lo que otra sí le cosa. estamos dejando en claro que, por ejemplo, recurrir a por ejemplo, en el caso de una rodillera, me dice una persona que es sedentaria, que está todo el día en la oficina y dice, muy bien, me pasó eso, digo, bueno, capaz que puede llegar a utilizar la rodillera, la tobillera, en determinados momentos, tampoco a las 24 horas del día, pero sí hay que evaluar esa persona. Ahora, en el caso de alguien que es deportista, Ajá. tuvo ese incidente, pero el dolor no le disminuyó el movimiento que realizaba con la articulación, entonces si no hay una limitación articular, bueno, ayuda también un vendaje funcional. Podés realizar las actividades que hacías antes, pero como método preventivo el vendaje. Sí, yo te digo, el tema de las rodilleras, o sea, realmente está obsoleto. Yo he trabajado en clínicas FIFA y nunca ningún jugador de fútbol, concretamente o ningún deportista, lo habréis visto desarrollando un juego o una actividad física con una rodillera. O sea, al final eso no es útil. Claro, es que es O totalmente bien, diferente el abordaje de un deportista a una claro, persona que en el caso por del eso, deportista, claro, en el caso del por eso te digo. deportista, ¿qué hacemos? No, Cortamos la pierna, o ¿no? sea, a una persona, claro, una persona que es sedentaria, bueno, capaz que va a llevar un poquito más de sesiones que algún agente físico, pero en el caso deportista, ¿qué hace? Si utiliza de ser necesario agente físico durante un tiempo estimado y ya después ejercicio respetando los procesos físicos. Nada más. Eso es. Se Sí, trata de no realizar inmovilizaciones. que al final no interesan. Lo que interesa es dar movilidad, no inmovilizarlo al final. Claro, porque antes lo que te decían, por ejemplo, tenías una lesión en el tobillo, te decían, bueno, reposo y hielo. Sí, nada, pues al final esa no es la solución. No, o te ponen un vendaje muchas veces. Y yo cuando llega a mi consulta con un vendaje, ¿qué hago? Tijeras. Lo corto, al final no me está interesando ese vendaje. Lo que quiero es dar movilidad. Por ejemplo, un esguince de tobillo, al final lo que quiero es dar movilidad a esos ligamentos, que al final, imaginaros, un mecanismo de un esguince es como si fuera un muelle. Se ha tirado, al hacer el gesto, ha estirado, pum, y se ha quedado distendido. Lo que quiero es dar movilidad otra vez para que vuelva ese ligamento otra vez a su posición inicial. Te dicen, tengo un dolor de columna, me duele, no sé si puedo ir o no, por ejemplo, a entrenar. Y bueno, hay que ver si es un periodo agudo, bueno, ese día lo evaluamos si vas o no vas. Pero no quiere decir que toda la semana no vas a ir a entrenar porque tenés ese dolor. Al final el reposo está demostrado que en casos extremos pues realmente no viene bien. Y por ejemplo, siempre que tengas un dolor, por ejemplo, entre un 0 y un 3, es recomendable, con ese dolor entre el 0 y el 3, es recomendable hacer ejercicio terapéutico. Al final es un tratamiento. Entonces, ya digo, ¿no? El tema del reposo absoluto, pues a no ser que sí, que tengas una intervención quirúrgica o bueno, pues tengas algún proceso patológico grave, pues en principio no es recomendable y bueno, y el tema de rodilleras y demás, pues yo personalmente tampoco lo recomiendo. Gabriela también dice que no lo recomienda. Lo que sí te recomiendo, te vuelvo a repetir, es que acudas a un profesional y el que te valore tu lesión y en función de la lesión que tengas, pues que te paute, ¿no? Y que no se automedique, porque generalmente hacen eso, se automedican como un antiinflamatorio y después sigo jugando, después llega cuando es tarde y después se hace un proceso. Eso es, sí, también hay que luchar contra eso y que también no es tan fácil, ¿no? Porque a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti muchas veces que pues, te llaman por teléfono, oye, mira que mi hija se ha hecho un esguince, ¿qué puede hacer? O que le duele no sé qué puede hacer. Es que no es tan fácil al final, te quiero decir, al final no es tan fácil. No puedes, sin haber visto a la persona, sin haber hecho pruebas, sin haber palpado, no puedes, no sé, decir un tratamiento, incluso pautar ejercicios para casa, ¿sabes? O a mí no me gusta hacerlo. En el caso, por ejemplo, recuerdo un caso, una adolescente presentaba dolor hacía un año. Cuando era esporádicamente, decía que siempre tenía dolor, pero no le dolía, seguía haciendo. Ahora, después de un año, tuvo un momento de dolor agudo y dijo, bueno, voy a fisioterapia. Asiste a fisioterapia y ¿qué pasa? Llegó cuando
ya no podía, no podía realizar movimientos de la rodilla, tenía una limitación articular, lo cual lo llevó también era producto de una inflamación severa que tenía. Y lo que tenía en realidad era una inestabilidad. Tenía una inestabilidad rotuliana. Pues eso no es tan fácil al final, o sea, tienes que hacer un diagnóstico adecuado y con la persona delante. Está claro. Al final, las recomendaciones pues no sirven para mucho porque al final hay que tratar cada persona como un individuo distinto y cada persona pues reacciona de una manera diferente a un mismo tratamiento o a una misma lesión, entonces es complicado. Por aquí nos dice Meli, ¿el taping no sería mejor que una rodillera en este caso? Sí, pues lo que hemos hablado, al final yo es que siempre pondría un vendaje o pondría un kinesotaping. Sí, al final, por ejemplo, pues si tiene dolor al hacer un movimiento, al final pones un kinesotaping y le limitas, ¿no? Ese movimiento, por ejemplo, y la verdad que funciona bien, ¿no? En casos pues de deportistas que tienen que jugar. Sí. Podemos evaluar, por ejemplo, en qué fase nos encontramos. No es lo mismo, por ejemplo, en entrenamiento, bueno, tener una recuperación, poner a entrenar, vuelve y seguir con la recuperación, a un deportista que está en plena competición. Ajá. Sí. No, claro, al final es que hay muchos factores, y es lo que decías tú antes, al final es que... Sí. ¿Entendés? Hay veces que, por ejemplo, si tiene un partido ahora y en media hora tiene otro partido, a ver, vamos a evaluar. Capaz que hacemos un poquito de punción seca, nos aseguramos que pueda realizar la actividad y cuando salga del último partido, ahí recién lo podemos abordar de otra manera. Te digo porque en el caso, por ejemplo, en el caso de hockey subacuático, tienen, por ejemplo, en lo que es torneos nacionales, podés llegar a jugar, no sé, se hacen los torneos fines de semana, sábado y domingo, entonces el calendario de partidos es muy grande. Tenemos, por ejemplo, podés llegar a jugar un día sábado de 3 a 5 partidos y el día domingo jugás 2 partidos, semifinal y final. Sí, al final, claro, pues la carga deportiva es impresionante. Y también, mira, te voy a comentar yo una anécdota. Yo tengo amigos que son fisios de equipos de fútbol de primera división y me comentaban a veces que aunque un jugador esté lesionado, si ese jugador es muy importante, como puede ser Messi en el Barça, Cristiano en la Juventus ahora mismo o Sergio Ramos en el Madrid, por ejemplo, conviene más que juegue un poco aunque esté lesionado por el tema emocional y la fuerza que va a dar al resto del equipo que no juegue, ¿sabes? Al final, claro, como decías antes, no es lo mismo ni que sea un portero ni un delantero, pero tampoco es lo mismo que sea la estrella del equipo. Porque si la estrella del equipo no está, el equipo tampoco va a funcionar bien. Entonces también hay que tener ese tipo de cosas en cuenta. Ya no solo la posición en la que jueguen, por ejemplo, en el fútbol, sino quién es esa persona y realmente lo que influye esa persona. ¿Me acuerdo en la final de la carga psicológica. Sí, en la final de la Champions. El jugador para el equipo, también cómo puede influir a nivel psicológico en él el hecho de estar lesionado. El hecho que vos le digas, bueno, podés continuar, hacemos esto y podés seguir jugando. Sí, es fundamental. Yo me acuerdo de la final de la Champions que jugó el Madrid contra Atlético, que Diego Costa estaba lesionado y me acuerdo que se fue a Ucrania, no sé, que se puso placenta de no sé si era de burra o no sé qué se puso. Y el tío estaba lesionado, lo que estaban haciendo era un placebo. Estaban haciendo un placebo para que el tío jugara porque era tan importante en ese partido, era una final de la Champions, que si no jugaba Diego Costa, que era su delantero por excelencia, estaban fuera. Entonces, al final... De todos modos, duró 10 minutos. Sí, bueno, duró 10 minutos porque estaba lesionado y porque todo un efecto placebo, a ver si... No, pues claro, pues imagínate, es que con... No sé, bueno. En fin, pero por eso te digo que al final era tan importante que a un lesionado pues salió 10 minutos, pero pues en 10 minutos que el equipo se sintió fuerte, ¿no? Bueno, para ganar la Champions, aunque no la ganaron luego. 10 minutos. Los deportistas, por ejemplo, bueno, en ese caso sí, fue todo. Yo me acuerdo que estaba viendo el partido y digo, no puede ser, el tratamiento que se hizo duró 10 minutos. Pero hay que ver que no solamente es el tratamiento que realizó, sino también la carga psicológica que tenía ese jugador y la presión. No, claro, por supuesto. Y la que tenía el resto del equipo si no jugaba también. Eso también. Todavía. Pero, por ejemplo, si bien un paciente se recupera de una lesión, vos le explicás que ya está en condiciones de ver y de a poco qué cosas tiene que hacer, es lo mismo.
los primeros entrenamientos no va a ir porque va a tener miedo de volver a lesionarse. Claro, claro. O va a querer hacer, ¿me entendés? Pese a que tiene el alta médica y el alta kinésica. No, claro, es normal al final. La psicológica es fundamental. Y bueno, y más a ese nivel está totalmente comprobado cuando digo cosas. Hay excepciones, ¿sabes? Pero sí. No, Y fundamental también en el deporte para mí el tema de la neuroplasticidad, ¿no? También creo que es algo fundamental, ¿no? Al final, un deportista cuando se lesiona, pues está tiempo sin jugar al fútbol, al tenis, al baloncesto, y al final el gesto deportivo, pues quieras que no, igual no lo pierde, pero sí que disminuye. Entonces es importante volver a trabajar esa neuroplasticidad, ¿no? Volver a recordar esos movimientos para trabajar al final con el sistema nervioso central, que es el que manda en todo. Creo que es fundamental. Sí, para nosotros, para reeducar al paciente, porque no es que estamos resolviendo la patología, solamente la patología de base. Estamos con una persona en la cual tenemos que reeducar y también tomar conocimiento de cómo debe realizar la actividad, porque hay muchas veces las lesiones son por un mal gesto deportivo, una mala ejecución de la técnica, que no fue controlada en su debido tiempo y después a repetición, eso también incide en la aparición de una lesión. Sí, por eso el control motor es fundamental. El control motor y que sea consciente la persona de ese control motor, creo que es algo fundamental. Como seguíamos hablando, hay que tener en cuenta otras cosas, aparte del aspecto psicológico, nutricional, características físicas. Por ejemplo, si hay capaz que un deportista que te dice, bueno, si no le haces un masaje antes de jugar el partido más importante de su vida, se va a sentir mal y va a jugar mal. Claro, al final... Sí, es que son muchos factores. Pero sí. Lo que últimamente lo que sí se está aplicando, por ejemplo, a nivel kinésico, previo a la competencia, sí, para dar un estímulo y para una información a nivel muscular y mejorar la irrigación previo al partido, sí se les hace un poco de masaje y después del partido también. Muy bien. Pues nada, creo que ya no hay ninguna preguntilla más. Así que si no quieres sacar algún otro tema o continuar hablando de algo, damos por concluido. Sí. Es la importancia de la fisioterapia y tener en cuenta que el proceso de readaptación deportiva la puede hacer el fisioterapeuta como un preparador físico, el cual tiene la titulación o maestría en adaptación deportiva, diplomatura o máster, depende del país específica de readaptación deportiva. Por ejemplo, en Barcelona el readaptador deportivo es el fisioterapeuta Juanjo Brau, se dedica a readaptación deportiva. Hay en otros equipos, por ejemplo, que los hace el preparador físico, pero ¿por qué? Porque tiene esa titulación de posgrado. Pero es una área también que puede usar el fisioterapeuta. Pues sí, la verdad que lo que has dicho, ¿no? Al final es así. Hay que trabajar tanto la prevención, en este caso de deportistas, como el tratamiento o la rehabilitación. Incluso diría yo que es más importante la prevención en el deportista que llegar al punto de la rehabilitación y recordar pues las fases, ¿no? Que hemos dicho antes, que es primero la rehabilitación, que puede ser en camilla, en sala, luego vendría la adaptación, ¿no? Y luego ya el return to play. Son necesarias estas fases. Si no hacemos estas tres fases, pues no van a poder nuestros pacientes desarrollar el deporte de forma correcta. Es fundamental. Así que nada, si quieres añadir algo más como broche final. No, nada, la verdad que me encantó. He realizado, la verdad, este video de Instagram. Un tema muy interesante y cual amo, que es deporte. Sí. La verdad que es un tema muy interesante y a la orden del día. Sí. Y poder compartir los conocimientos y otra perspectiva también de tratamiento. Pues eso es lo interesante, al final hay que aprender, yo de todo aprendo, por eso me gusta mucho escuchar y compartir información, porque creo que siempre se puede aprender. Y nada, pues eso, tener en cuenta la diferencia entre la deportista y para el no deportista, pero tener en cuenta las bases. No voy a estar 10 sesiones haciendo fisioterapia cuando tenés otros métodos y otras herramientas científicas que también pueden ser. Sí, hay que tener un abanico de técnicas lo suficientemente grande para saber qué hacer y cómo hacer en las diferentes fases de la lesión, y más en el deportista, que al final lo que necesitamos es que se recupere lo antes posible, ¿no? Y de la mejor manera posible para que vuelva al terreno de juego. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mega Kinesiología, muchísimas gracias.
Gabriela, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en esta tarde de viernes. En España ya sé que es un poquito tarde para nuestros seguidores españoles, pero bueno, les agradecemos que hayan estado ahí. Y nada, les deseo muy buenas noches a todos. Y otra vez muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros y querer compartir tu información y tu experiencia. Bueno, te agradezco por la invitación y la verdad que le agradezco a todos los asistentes. Es un tema muy importante y el cual no quería dejar de dar mi aporte. Genial. Si quieres decir tus redes sociales. Desde Argentina, sí, pueden seguirnos a través de Megakinesiología en Instagram, Facebook y en Twitter Megakines. También mañana a las 10 de la mañana Argentina, 8 de la mañana México, 15 horas España, conexión a tierraweb.com, el programa Mega Salud, ciclo radial Mega Salud. Así que pueden dar después lo anoto, conexión a tierraweb.com, y pueden visitar nuestro blog megakinesiología.com y también nuestro canal de YouTube, en el cual tenemos entrevistas a profesionales destacados. Tenemos el canal de YouTube Mega Kinesiología. Nuestro primer invitado, tuvimos el honor de tener el invitado estelar a Juan Sánchez, así que y estén atentos porque próximamente vamos a realizar un webinar sobre ACV, así que bueno, están todos cordialmente invitados. Ya iremos pasando la información cuando la tengamos sobre el webinar. Cualquier duda que tengáis, de todas formas, me podéis escribir a mí por mensaje directo y yo os comparto la información que queráis o sus redes sociales si es que no os ha dado tiempo a apuntar o lo que sea. Muy bien, pues nada. Gracias a todos los asistentes y gracias a Juan por Muy bien, a vosotros. Que tengáis muy buena tarde-noche. Hasta pronto.